Bienvenidos al análisis del segundo movimiento del Concerto Grosso número 1 de Alfred Schnittke, llamado Toccata. Alfred Schnittke fue un compositor alemán soviético. Su padre, Harry Schnittke, era alemán, nacido en Frankfurt, y su madre, Maria Schnittke, fue una alemana volga, nacida en Rusia. Esta herencia pone a nuestro compositor en una intersección cultural especial, considerando que experimentó durante la mayor parte de su niñez la Segunda Guerra Mundial. Luego de esta, en 1946, comenzó sus estudios a la edad de 12 años en Viena y, en 1961, se graduó del Conservatorio de Moscú, donde enseñó hasta 1972. Cuando Schnittke entró a la escena compositiva de la segunda mitad del siglo, había un sentimiento cínico entre los compositores de la academia que se perpetuaba desde la Primera Guerra Mundial, donde no había realmente un interés en interpelar a un amplio público como en la Belle Époque. Él mismo perteneció a esta lógica por muchos años, componiendo en un estilo serialista que, según Dallas Herndon, podría denominarse como su segundo periodo compositivo. A partir de 1966, Schnittke, insatisfecho con el susodicho sentimiento dentro de la academia y el serialismo en sí mismo, adopta otro método compositivo que predomina de aquí para adelante en su carrera, llamado poliestilismo, anteriormente explorado por otros compositores como Charles Ives, Gustav Mahler, Dmitri Shostakovich, entre otros. Pero antes de aventurarnos a hablar del poliestilismo, necesitamos definir qué es estilo. Decidimos fusionar dos propuestas. En primer lugar, Leonard Meyer nos propone que el estilo es una reproducción de modelos que resulta de una serie de elecciones realizadas dentro de un contexto de constricciones. Por otro lado, creemos que Webb expande esta definición dándonos a entender que el estilo es música que es consistente en su contenido y su estructuración sintáctica. En esta ocasión veremos cómo las operatividades compositivas y técnicas de la obra no derivan solamente desde los recursos y el estilo personal del compositor usando el poliestilismo, que es una manera de reintegrar elementos eclécticos de distintos estilos a un lenguaje propio, sino que también además veremos cómo hay distintos estratos de dramatismo que llevan esta obra adelante. Tenemos que aclarar también la manera en que utilizaremos la palabra conflicto. Durante la cursada de la materia, comúnmente usamos el conflicto como un término específico para comprender el funcionamiento de la forma sonata, específicamente la transición y modulación entre dos temas de una exposición. Nosotros lo utilizaremos para designar las distintas capas de conflicto en el movimiento. Estas serán la dinámica basada en la cooperación y o conflicto entre el tutti y el concertino, manejo tímbrico del orgánico, fragmentación y resignificación de los materiales, entre otras más que iremos abordando durante el análisis. Debido a que esta pieza se desarrolla en un momento de la historia que es bastante avanzado y en el que los estilos personales de los compositores es muy determinante o para hacer un análisis que resulte útil o pertinente, nosotros nos aproximaremos de una manera que resulte de satisfactoria a un nivel micro y un nivel macro. Entonces, analizaremos cada sección o cada estilo individualmente como una burbuja y para el final ataremos una gran conclusión de cómo todas estas operatividades funcionan en ambos términos, micro y macro. Es difícil, si no es que imposible, ser categórico nombrando y categorizando los procedimientos compositivos de este movimiento por la propia naturaleza del estilo personal de Schnittke. Usaremos estos conceptos de poliestilismo para aproximarnos al análisis y desarrollar nuestra opinión personal. Abordaremos el análisis con las siguientes preguntas en mente. ¿Qué influencia tiene el Concerto Grosso sobre la pieza? ¿Cuál es el rol del clavicordio en la pieza? ¿Cómo dramatiza Schnittke dentro de un principio formal abierto? A lo largo de la pieza, Schnittke prácticamente parodiará los estilos presentados en cada sección. Por ejemplo, la obra abrirá como una parodia a Vivaldi, por lo que llamaremos a este estilo barroco. En este primer estilo, observaremos cómo la melodía presentada por el violín solista, de carácter contrapuntístico e imitativo, empieza a impregnar a los grupos 1 y 2 de violines en el tutti, produciendo aumento gradual de densidad vertical y textural, de la mano del aumento gradual de alteraciones en la melodía, volviéndose la misma cada vez más cromática. A partir de la marca de ensayo número 2, veremos que el tutti no siempre funciona como un todo unitario, sino que tiene subgrupos que producen conflictos dentro de sí mismo. Con la interrupción respuesta de las violas y chelos, se va a producir hasta el compás 30, que es el final de este estilo, un intercambio permanente de pregunta y respuesta de manera conflictiva entre concertino y tutti, utilizando el gradual aumento de la verticalidad y dinámicas antes visto, sumado a que, en cada aparición del tutti, más instrumentos se introducen.
A partir del compás 17, surgirá una nueva capa de conflicto de carácter tímbrico que afectará la obra, generada por el clave que hará que el orgánico oscile entre ser heterogéneo u homogéneo. Además, podemos ver cómo el concertino y el tutti presentan un material nuevo, en el caso de los violines, arpegios zigzagueantes y en el caso del clave, arpegios descendentes, que van a generar un conflicto de materiales entre ambos grupos, ya que ocupan un ámbito más amplio. Luego de una breve interjección de los bajos, comienza nuestra segunda burbuja estilística, reminiscente a un vals vienés. La denominamos de esta manera debido al carácter diatónico relacionado al clasicismo junto al ritmo bailable del vals, la cual de nuevo será presentada por los violines solistas junto al clave con la textura de melodía acompañada. En el compás 35 podemos ver cómo se reitera una lógica antes vista. De a poco, el tutti irá imitando el gesto de la nota repetida y paso descendente de segunda menor de concertino, pero sin respetarlo rigurosamente. Una suerte de imitación modernizada, donde el glissando y pizzicato no pertenece al estilo del siglo XVIII, elevando el conflicto a través del uso de estos recursos sutiles. Sin embargo, comienzan a aparecer ciertas constantes del estilo anterior y que seguirán siendo utilizadas en el resto del movimiento. La paulatina entrada de cada uno de los instrumentos en el tutti, pero en subgrupos. Atado a esto, el crecimiento paulatino de la verticalidad y las dinámicas que ya hemos visto. El valor rítmico entre las entradas y salidas de las frases en los tutti son consistentes. Además de estas, podemos encontrar estrategias nuevas, que para el próximo estilo serán las nuevas constantes, acumulando consistentemente nuevos procesos en el discurso. En este caso, las entradas sucesivas de cada instrumento son transpuestas exactamente a una segunda menor de distancia. En el compás 44, luego de una articulación por silencio muy breve, entramos en una sección donde el eclecticismo del compositor se apoderará de todas las gestualidades antes presentadas. En los violines solistas, ahora tenemos una mezcla de intervalos armónicos, usados en la interjección de los bajos en el compás 30, con el perfil melódico de la melodía de apertura del vals. Hasta aquí en la obra se puede observar cómo comienza a generarse un aspecto de inercia a la forma, usando los mismos materiales propuestos al principio de la sección, pero aumentando la frecuencia y la acelerada entrada de estos para generar pequeños clímax dentro de cada burbuja. Ya en el compás 50, mediante el tutti, el compositor nos anticipa el recurso de la nota lisa ligada, la cual será utilizada en el próximo estilo, pero no sin antes volver repentinamente a los gestos del estilo barroco, que se reparten casi como un virus por el tutti, impregnando todo, hasta que en el compás 60 se presenta el siguiente estilo. A diferencia de antes, donde el momento articulatorio entre el estilo barroco y el vienés fue marcado por una interjección de los bajos, este nuevo estilo, reminiscente a una danza folclórica del siglo XIX, caracterizada por el ritmo sincopado y ámbito amplio de la melodía, comienza inmediatamente yuxtapuesto al estilo anterior. Pero esta no es la única diferencia. El concertino presenta el nuevo tema, pero esta vez, además de ser acompañado por el clave, es desde un principio acompañado por todo el tutti, el cual ejecuta notas lisas ligadas, anticipadas en el estilo anterior, manteniendo la densidad vertical. Esto genera que si bien, al igual que en exposiciones de estilos anteriores, la tensión se disipe para volver a ser construida, el piso de tensión será más alto que en los estilos anteriores. En la marca de ensayo 13, de nuevo el compositor aumentará paulatinamente la tensión a través del tutti. De grupos de 3 a la vez, partes del mismo empezarán a copiar el gesto rítmico del clave por negras. Paralelamente, mientras esto se desarrolla, los violines solistas pasan a tocar trinos y luego tremolandos de fusas, aumentando también la tensión mediante la densidad cronométrica, para después presentar un gesto nuevo de motivos ascendentes, los cuales se van transponiendo por segundas cada vez que se repiten, nueva constante del estilo anterior, que rápidamente se irá transformando una vez más en mezclas de gestos antes vistos, en este caso motivos melorítmicos del estilo barroco, mezclados con el uso prominente del intervalo armónico antes reciclado del gesto en los contrabajos. Una vez más nos encontraremos que para llegar a este nuevo estilo lo haremos por medio de una interjección climática en el compás 77, donde vemos un punto de detenimiento entre tutti y clave con glissandos agudos y dramáticos en el concertino. A partir de la marca de ensayo 14 se presenta un característico estilo dodecafónico, de textura propiamente compleja. Pero este flujo del discurso estilístico se ve detenido momentáneamente, interrumpido por operaciones contrapuntísticas del estilo barroco en el compás 82, para que luego, en el compás 83, retomara el curso del estilo moderno. Podemos decir entonces que el tiempo que el compositor se tomaba para presentar un estilo antes de hacer grandes operaciones también es menor, retornando a la idea que antes habíamos planteado de que la inercia de la obra es acumulativa, constantemente acelerando.
Este proceso de darle tiempo a que un estilo se desarrolle sin intervenciones se ve truncado. A partir de la marca de ensayo número 15, seguiremos viendo muchos procesos propios del poliestilismo. Para empezar, se retoma la idea de pregunta-respuesta que observamos antes. Además, el tutti fusiona la idea de nota repetida, junto al uso del intervalo armónico de segundas menores visto en procesos anteriores, para responder a las propuestas cada vez más deformes del concertino, mezclando dodecafonismo con materiales de estilos pretéritos. Las interrupciones del tutti se hacen paulatinamente más densas texturalmente, hasta que en el compás 102, los grupos de violas, chelos y contrabajo empiezan a imitar torpemente el estilo dodecafónico que hemos visto, volviéndose una especie de concertino provisorio, mientras que los grupos de violines 1 y 2 empiezan a presentar entradas sucesivas de notas repetidas con ámbitos amplios, tratando de cooperar con el concertino. Aquí empieza la última zona de experimentación, donde todas las constantes de rasgos y operatividades anteriores se reciclan y amalgaman, con entradas sucesivas de los violines del tutti transpuestos por semitonos, y como ya antes he observado, una constante subdivisión de los instrumentos del tutti. Podríamos decir que a partir de este último pasaje, o sea, desde la marca del ensayo 17 hasta la 22, siendo la más extensa de todo el movimiento, realmente no se presentan procedimientos compositivos nuevos a lo que ya hemos visto. Por el contrario, podemos ver cómo la mezcla y experimentación ecléctica llega a su mayor grado con los siguientes ejemplos. En el cierre de la obra, en la marca de ensayo número 22, el extenso proceso de acumular inercia finalmente termina. Casi tropezando sobre sí mismo, los violines solistas presentan un último material que, complementándose uno al otro rítmicamente, suenan como engranajes que están por romperse en el compás 151, hasta que el tutti, una vez más, llama al orden con el gesto antes visto en el compás 30. Otro elemento importante que el autor preserva es la dinámica oscilante de conflicto o cooperación que trae la tradición del concierto grosso, otra de las tantas capas de drama que la obra profundiza explorando las relaciones entre concertino y tutti, explorando cómo se comparten materiales, con qué rigurosidad se imitan entre ellos y qué momentos todos dialogan en los mismos términos o no. El clavicordio es otro personaje controversial en este movimiento, viviendo en un mundo propio, ajeno al concertino o al tutti, solamente tomando materiales que han sido presentados por él, de alguna manera dialogando solo consigo mismo. Nosotros creemos que además colabora otro estrato de drama en el contexto del orgánico. Al ser tan distinta su tímbrica alrededor de las 23 cuerdas frotadas, tiene el poder de transformar el orgánico en heterogéneo u homogéneo con su sola presencia. Además, cuando el clave esté presente, hará que el conflicto entre concertino y tutti se enfatice aún más. Creemos que el poliestilismo schnittkiano, más allá de la disposición formal de la pieza, funciona en dramatizar por fuera en el momento que retoma fragmentos de cada estilo y los combina para crear un devenir nuevo y de sentido propio. Si bien cada sección o burbuja estilística en la pieza está conectada por juxtaposición, hay una clara sensación de movimiento en la misma y esta es generada por distintos aspectos. Algo que creemos resulta evidente a lo largo de la obra es que Schnittke logra crear movimiento mediante la tensión como un todo, logrado a través de las varias estrategias compositivas ya vistas en el análisis: la disonancia, densidad vertical, textural y cronométrica, uso de la dinámica, conflictos del orgánico inherentes al formato de concierto grosso y tímbricos dados por el clave. También hemos de destacar que si bien a nivel micro, pensando en cada burbuja estilística por separado, cada una tiene su propio desarrollo de tensión y movimiento ascendente autocontenido, cada una es propietaria de su propio clímax. A nivel macro, pensando en todo el movimiento, a medida que avanzamos en la pieza, al pasar de una burbuja estilística a la próxima, el nivel de tensión inicial y la velocidad en que ésta se genera es cada vez más alto, generando esta sensación de inercia mencionada en el análisis. El punto cúlmine de esto se ve en la coda, donde tanta inercia hace que la pieza caiga y se rompa sobre sí misma.